Buenos días, niños y niñas, de nuevo. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase de Ciencias Sociales. En el día de hoy vamos a acompañarnos con una pregunta, y es ¿por qué los territorios tienen diferentes tipos de organización? Yo sé que ustedes en casa alguna vez se han preguntado por qué a un territorio se le dice municipio, por qué a otro se le dice departamento o corregimiento. Hoy vamos a desarrollar esa pregunta. Por tanto, nuestras metas van a ser indagar el origen de la organización política de nuestro país y cómo llegamos a tener el mapa que tenemos ahora, y vamos a explorar también ese mapa de la división política de Colombia y nuestro caso de Antioquia. Vamos también a tocar algunos detalles. ¿Cómo se decide entonces la división de un territorio? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Qué se les ocurre en casa? Recuerden tener la bitácora a la mano e ir tomando nota. Hoy especialmente necesito que todos estén tomando nota en casa para que juguemos al final de nuestra clase de hoy. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos palabras, guerras y acuerdos políticos. Esos son los dos procesos o las dos acciones que como seres humanos hemos llevado a cabo para hacer fronteras y dividir territorios. Entonces, si ustedes recuerdan, en una clase pasada yo les hablé que las sociedades necesitaban asentarse, es decir, ya no estar caminando por todos los territorios, sino encontrar un lugar en el cual pudieran dejar a toda su población, estabilizarse, tener, por ejemplo, la agricultura más estable, en fin. Y así otras personas, otras comunidades que querían ese territorio, pues entraban a tener conflictos con ellos y se hacían guerras. Luego de esas guerras decían, cuando veían todas las vidas que se perdían, cuando veían todos los recursos que se perdían, decían, bueno, no, esto tiene que parar y necesitamos llegar a unos acuerdos. Es ahí entonces cuando los seres humanos nos damos cuenta que a través del diálogo es mucho mejor hacer esos acuerdos para cuidar la vida. Por ejemplo, ¿conocían esta historia? Hoy les traigo una historia. Esa frontera, si ustedes miran el mapa del sur de Colombia, compartimos frontera con Perú. Y esta zona que tenemos acá, que es del Amazonas, esta zona Perú la quería para ella. ¿Ustedes por qué creen que Perú quería esa zona? Tenían poblaciones de ellos habitando ahí. La frontera, el límite no estaba claro. ¿Ustedes recuerdan qué tenemos en el Amazonas? Ya lo hemos hablado muchas veces en clases, un pulmón del mundo. Hay diversidad de árboles, hay diversidad de fauna, de animales, es decir, de flora, es decir, también de árboles, flores, todo ese bioma que tenemos ahí en el Amazonas. Por tanto, entraron en conflicto. Hubo una guerra en 1932, disputándose ese territorio. Y hasta 1934 no lograron hacer un acuerdo. Y miren, no fue con la guerra que se resolvió, fue con el acuerdo político que lograron determinar esas fronteras en la geografía de los dos países. Entonces, yo creo que lo primero que debemos entonces preguntarnos, ¿qué es una frontera, profe? Entonces, ¿cómo así que una frontera? ¿Qué separan las fronteras y cómo se crean esas fronteras? Lo primero que debemos entonces recordar es que una frontera es una línea imaginaria, es una línea acordada por los seres humanos para dividir territorios y facilitar también su administración, es decir, para facilitar todo lo que tiene que ver con la distribución de recursos. Por ejemplo, si ustedes ven un globo terráqueo, pues voy a focalizar aquí Suramérica, pues América, Suramérica, acá. Si ustedes ven, todas estas líneas que tiene ese globo terráqueo fueron acuerdos, son resultado de acuerdos políticos. Algunos tuvieron guerras, otros no. Pero como tal la tierra, si ustedes van y miran el territorio, no es que uno llegue a la frontera de Colombia-Perú en el Amazonas y diga, ay, mira, aquí está la línea, aquí se ve, cortaron los árboles y todo, acá está la línea naturalmente de la frontera de Colombia y Perú. No, esas fronteras se acuerdan, como ya les dije. Les voy a contar una historia.
supongamos que hay un río que separa dos comunidades, ¿sí? Y hay unos árboles también ahí cerca que separan estas dos comunidades, comunidad 1, comunidad 2. Ese río es rico en peces, es rico en muchos alimentos que son necesarios tanto para los animales como para las personas. Entonces, esas personas entran en una guerra y en una disputa, es decir, en una pelea por ese territorio, ¿sí? Se están peleando y dicen, no, es que yo quiero que este territorio tenga el río, que el río sea nuestro, que nosotros necesitamos el pescado. Se enfrentan y se enfrentan, se van a imaginar que ahí hay muchas personas en guerra y finalmente cuando hay muchos animales muertos, personas muertas, se dan cuenta que deben negociar, porque ninguna de las dos poblaciones debe seguir perdiendo. Entonces dicen, vea, vamos a hacer una cosa. De los árboles que hay en este momento, aquí en este punto, se me cayó un muñequito, vamos a poner acá el otro. Desde estos árboles hacia abajo, río abajo, van a estar precisamente nuestro territorio. Y río arriba van a estar ustedes. Así de sencillo, niños. Así se crearon. Entonces, supongamos que con el tiempo esos árboles se cayeron. Esos árboles, digamos, los cortaron para madera o el tiempo o el mal tiempo los desapareció, el clima o algún cambio climático. Esa frontera se sigue manteniendo. Los seres humanos siguen creando formas de mantener esos referentes. Y eso es una de las cosas más importantes en los acuerdos sobre las fronteras de los territorios, y es mantener esos acuerdos en el tiempo. Por eso ahora, con todas las herramientas tecnológicas y satelitales que tenemos, pues se llaman unas coordenadas geográficas que miden exactamente en latitud y longitud dónde está el límite entre un territorio y otro, dónde se acordó el límite, porque recuerden que la naturaleza como tal no tiene fronteras ni tiene límites, es un invento humano. Muy bien, entonces, ¿qué separan las fronteras? Precisamente esos intereses sociales y económicos. Y les cuento una historia. Muchas veces las personas que comparten una frontera tienen la misma cultura. Y les voy a contar la historia de Vigía del Fuerte, que está en uno de nuestros extremos del mapa de Antioquia, precisamente al occidente y cerca del río Atrato, como se observa en la foto. Entonces un periodista un día se fue e hizo un reportaje. Yo quiero saber por qué algunas personas de Vigía del Fuerte dicen que no se sienten tan antioqueños, sino que se sienten un poco más chocuanos. Es decir, nuestro límite en el occidente es con Chocó, Antioquia, Chocó. Entonces les voy a leer el reportaje que hizo ese periodista. El Chocó antioqueño, autor Byron Álvarez, 20 de mayo de 2010, periódico El Mundo. ¿Por qué chocuanos y Vigía del Fuerte es de Antioquia? Una mujer que tomaba una gaseosa escuchó la pregunta. Entonces se rió y dijo: ancestralmente somos afrocolombianos y por lo general toda esta ribera a orillas del Atrato ha sido poblada por la raza afrocolombiana. Por eso, culturalmente somos chocuanos y territorialmente antioqueños. Esa cultura chocuana se ve en la comida, en la música, en las formas de vida. Ella decía, por ejemplo, cuando se muere un niño tienen una costumbre. Acostumbramos a hacer lo que llaman el duali o el gualí. Es una ceremonia alegre que incluye arrullos, rondas, bailes, rimas y cuentos para despedirlo de este mundo. Los paisas lo hacen de otra manera. Con Antioquia nos une la parte territorial y la presencia del gobierno. Acá les tengo precisamente en el mapa donde está ubicada Vigía del Fuerte, incluso ahí con el río Atrato. Entonces, chicos, miren que muchas veces esas fronteras, así sean acordadas por recursos, para distribución de recursos y para, de alguna manera, generar bienestar en la población, a pesar de que hay esa frontera política, las personas comparten cultura, comparten formas de vida. ¿Todas las personas de Vigía del Fuerte pensarán así? Puede que no.
Puede que haya otras personas que digan, no, yo sí comparto más con la cultura antioqueña. Pero digamos que eso depende de todas esas vivencias cotidianas que se tienen entonces en esos territorios. Recuerden entonces, esas fronteras son unas líneas imaginarias que nos ayudan a dividir el territorio para facilitar su administración, la distribución de recursos y digamos la sana convivencia en los territorios. Acá, por ejemplo, les traje unas imágenes de cómo ha sido el mapa de Colombia. El mapa de Colombia, yo sé que ustedes, de pronto algunos, saben que el mapa no ha sido el mismo. Por ejemplo, acá tenemos una Gran Colombia, que fue el mapa de 1819, y miren que Colombia, miren que acá no se ve la colita del Amazonas que nosotros conocemos en el mapa, pertenecía a parte de Brasil, pertenecía a Ecuador y pertenecía a Venezuela. Y se llamaban de estas tres maneras, Quito, Cundinamarca y Venezuela, y esa era la Gran Colombia. Mientras que después nos llamamos Confederación Granadina. Y esa Confederación Granadina de 1858 tenía otra distribución y miren quién pertenecía, por ejemplo, Panamá hacía parte de nuestro territorio. Luego nos llamamos Estados Unidos de Colombia, ahí también tenía una forma un poco parecida a esta, pero perdía algunos territorios. Y así, con acuerdos entre todas las poblaciones que había alrededor, llegamos a tener un acuerdo de este mapa. Y este resulta que ya es nuestro mapa de Colombia con su división política. ¿Por qué política? Porque es la que permite la distribución de los recursos, los acuerdos de convivencia, las leyes, todo lo que ese territorio se divide. ¿Qué tenemos entonces hoy? Tenemos una Colombia que tiene 32 departamentos. Mucho, ¿cierto? 32 departamentos. Pregúntense en casa cuáles conocen ustedes, a cuáles han viajado, qué imágenes les evocan ciertos departamentos. Tenemos 1.123 municipios, que son los municipios que están dentro de los departamentos. Tenemos distritos, corregimientos, provincias, entidades territoriales indígenas, territorios colectivos. Profe, ¿qué es todo eso? Entonces, los departamentos son estos grandes que vemos. Los municipios están al interior. Los corregimientos son territorios que son subdivisiones de la ruralidad, donde no hay cascos urbanos, donde no están las ciudades, pero que están muy cercanas a ellas y que tienen una población significativa a la cual se le quiere dar una cierta autonomía y un cierto servicio especial por la población que tiene. Las provincias, entidades territoriales indígenas y territorios colectivos albergan, contienen en ese territorio poblaciones que dicen, queremos autonomía. Culturalmente nosotros necesitamos que nos traten de una manera distinta por nuestra tradición que viene incluso antes de la colonia. Y de esa manera entonces esas comunidades tienen una legislación especial, un tratamiento de recursos especiales, porque incluso ahí, por ejemplo, preservamos gran riqueza cultural de nuestro territorio. Bien, ¿y Antioquia qué? ¿Ustedes qué dirían? Miren todos los municipios dentro del departamento de Antioquia, todos los municipios que tenemos a nuestro interior. Les cuento un dato súper importante. Somos el departamento con más municipios de Colombia. Tenemos 125 municipios. Y para facilitar precisamente la administración, la dividimos en subregiones. Tenemos 9 subregiones, dentro de las cuales reconocemos Urabá, que miren que geográficamente comparten una parte del territorio occidental, tenemos y norte, tenemos occidente, yo sé que ustedes han oído hablar del suroeste antioqueño, tenemos a oriente, tenemos el Valle de Aburrá ahí como en el centro hacia abajo, es decir, como un poco hacia el sur, tenemos el norte, el Bajo Cauca, el nordeste y el Magdalena Medio. Esas son 9 subregiones. Ay, me estarán diciendo en casa, profe, pero ¿cómo así? Tenemos municipios, tenemos departamentos. ¿Y por qué Antioquia decide dividir su departamento en subregiones? Les cuento la historia. ¿Por qué subregiones? Les voy a poner un ejemplo con una historia de sus casas. Aquí voy a abrir espacio para que podamos ilustrar el ejemplo. Ustedes en casa, ¿sí? En su casa viven, digamos que con su mamá, me disculpan aquí los dibujos, van a tener muy buena imaginación, su papá y 3 hermanos.
¿sí? Y ustedes dicen, bueno, pero nosotros tenemos ayuda a veces de unos abuelos, ¿sí? Que hacen gran parte de la familia, tanto los abuelos paternos como los abuelos maternos, ¿sí? Y digamos que de alguna manera comparten recursos y comparten decisiones. Pero ustedes se imaginan donde todas las decisiones que ustedes quisieran tomar en casa, ¿sí? Tuvieran que depender y tuvieran que consultarlas con sus otros abuelos y que los recursos ellos dijeran, sí, sí pueden gastar el agua de esa manera o el dinero de esa manera o pueden vivir de esa manera y que todas las decisiones se tuvieran que demorar mucho para tomarse porque ellos están lejos, a veces no están. Entonces, ¿qué dicen ustedes? No, miren, vamos a hacer una cosa. Nosotros somos independientes, tenemos nuestros propios recursos. Vamos con los abuelos a negociar algunos recursos que ellos quieren compartir con nosotros y nosotros también vamos a sacar algunos recursos para ellos. Pero nosotros tenemos una vida común, tenemos unos recursos comunes, estamos muy cerquita, estamos en un territorio muy lejano de ellos, entonces vamos a tener cierta autonomía. Para eso se hicieron las subregiones en Antioquia, porque se vio que administrativamente era un poco más fácil que hubiera acuerdos y alianzas de por ejemplo, proyectos productivos, es decir, proyectos de los alimentos que se producen en esos territorios, lulo, tomate, o también del pescado en el Urabá, la parte de tener un puerto en el Golfo, todos esos productos que se tienen en esos territorios y que de alguna manera permiten hacer esos acuerdos y esas alianzas entre esos territorios que están cerquita, la gobernación destina unos recursos para ese sector y así se administran un poco más fácil los recursos. Muy bien, entonces vamos a hacer como una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, las fronteras son líneas imaginarias que los seres humanos hemos inventado para administrar y apropiarnos del territorio. Segundo, esas fronteras tienen algunos referentes físicos, pero como no se mantienen en el tiempo, entonces nosotros los seres humanos debemos escribir muy bien cuáles son esos acuerdos que dividen esos territorios. Tercero, en Colombia tenemos 32 departamentos y otras formas de organización especial del territorio que permiten precisamente distribuir de alguna manera esos recursos y darle beneficios a las personas y a las comunidades. ¿Qué más podríamos recordar de nuestra clase de hoy? Espero que les haya quedado muy claro que hay dos formas de, por ejemplo, de encontrar esos límites y han sido históricamente las guerras y finalmente los acuerdos políticos y que hoy el reto que tenemos como sociedades y como comunidades es fortalecer el diálogo para que cada vez sean más los acuerdos políticos y menos las guerras los que generen esas fronteras. Vamos a un recreo y ya volvemos con nuestro juego del día de hoy.